Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Este tema es acerca de vivir en el Espíritu y hoy se llama Dominando el Alma. Colóquelo allí, las que traen en donde anotar, se llama Dominando el Alma. Y a partir de este momento yo le quiero pedir que usted esté completamente concentrado. Romanos capítulo 8, versículo 5. Vaya conmigo a la Biblia, a Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Les voy a mostrar otra versión en la NTV. En la versión NTV del versículo 5 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas ¿qué? Pecaminosas. Pero los que están, subraya la palabra, controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces vamos a ver todo este año en diferentes momentos cómo vivir en el Espíritu. Pero para vivir en el Espíritu es necesario dejar de vivir ¿en qué? En la carne. Yo quisiera hacerles una pregunta, pero que ninguno me vaya a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes consideran que son cristianos carnales? No me vaya a levantar la mano. Carnales. Una característica de vivir en la carne es pensar en las cosas ¿de qué? De la carne. Usted no se imagina la batalla tan tremenda que muchas personas tienen en su mente con el tema del pecado. No necesariamente pecado es lo inmoral. Pecado también es el odio, la falta de perdón. Pecado también puede ser la culpa. Pecado también puede ser no valorarme a mí mismo. Pecado puede ser hablar mal de los demás. Pecado puede ser venganza. Pecado pueden ser muchas cosas en mi vida. Y la Biblia dice que los que están dominados por la carne piensan en las cosas de la carne. La idea de este año es que podamos cambiarnos el chip y dejar el pecado. Pero para dejar el pecado, el primer paso es que desaparezca ¿dónde? De mi mente. Recuerde los 3 pasos. Primero el pecado llega a la mente, luego baja al corazón y se vuelve un deseo, ya no es un pensamiento, y luego se expresa a través de ¿qué? De una obra o de un hecho concreto. Entonces el cristiano que va madurando va dejando de obrar en pecado, luego de desear el pecado, y finalmente deja de pensar en lo que es pecado. Eso queremos aquí en la iglesia, que usted viva un cristianismo como real, que no me importe lo que esté allá afuera, sino que en mi corazón haya la firme decisión de agradar al Señor. Afuera cada día nos van a poner más tentaciones, escúcheme. Afuera vas a encontrar cada día más ganas de pecar, pero el problema no está afuera. ¿Dónde está el problema? En mi corazón. Ahora, dicho esto, le quiero decir que todos nosotros tenemos 2 naturalezas. Hay una imagen del sub y baja que voy a volver a repetir. La naturaleza carnal, cuando está arriba, hace que mi naturaleza espiritual esté abajo. En los parques hay un juego que se llama el sub y baja. Entonces, cuando yo soy espiritual, necesariamente la carne ha menguado en mí. Cuando yo estoy carnal, necesariamente el espíritu ha menguado en mí. Y les cuento que yo muchas veces he estado carnal y muchas veces he estado como espiritual. Yo soy un hombre completamente diferente cuando estoy espiritual a cuando estoy carnal. Soy completamente como opuesto. Entonces la carne controla a la gente. La carne es la ira, la carne es la rabia, la carne es el egoísmo, la carne es la violencia. La carne constantemente quiere manejarte. Le voy a poner ejemplos de la carne, cómo la carne se opone al espíritu.
¿Cuántos de ustedes tienen oposición a la hora de venir a la iglesia? Levántenme la mano, algún tipo de oposición. Le da pereza levantarse, le cuesta madrugar el día domingo. Levántenme la mano si hay alguno de ustedes. Muy bien. ¿Sabe que a la carne no le gusta madrugar? Y menos cuando se trata de madrugar, ¿a dónde? A la iglesia. Mire, muchos de ustedes tienen una batalla. No voy a ir hoy, me lo voy a ver por internet. Hoy no voy a madrugar, toda la semana madruga. Porque es que la carne te argumenta. La carne te da motivos para no hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Escúchame. ¿Cuántos de ustedes a la hora de orar, dice uno, voy a orar, ¿no? Estoy con toda la energía del mundo, pero apenas digo voy a orar, me da sueño. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Yo soy el único carnal aquí. Me da sueño, me voy como quedando dormido. ¿Cierto? La carne dice, no, que vas a orar. O tú dices, voy a orar, inmediatamente pensamientos que uno dice, ¿de dónde salen estos pensamientos? ¿Quién se está oponiendo a que ores? Tu propia carne. Tu carne te dice, no ores. Pero si vamos a hablar por WhatsApp, uno puede hablar horas. No tienes sueño, te pones a orar, te quedas dormido. Tienes sueño, te pones a ver una serie en televisión, se te quita el sueño. O sea, la carne se opone ¿a qué? Al Espíritu Santo. De hecho, yo le quiero decir una cosa, yo porque tengo una panorámica diferente a la que tienen ustedes, pero yo veo hermanos aquí que apenas llegan al culto, llegan con energía, se sientan ahí y se van apagando y comienzan a llamarme y se van como quedando dormidos. ¿Sabe por qué? Porque hay una oposición en ti que no quiere que tú pases de ser carnal a ser ¿qué? Espiritual. Le voy a poner otro ejemplo de esto. ¿Cuántos de ustedes tienen oposición a la hora de leer la Biblia? ¿Quién de aquí hace devocional? Honestamente, aquí no se trata de alardear. ¿Quién hace devocional? De verdad. Muy bien, excelente. Entonces uno dice, ¿qué es devocional? Es el estudio diario de la palabra. Y entonces cojo la Biblia, digo, voy a hacer mi devocional. Entonces pongo la Biblia, si soy yo pongo un café, pongo el cuaderno. Y llegó la hora de leer la Biblia y qué pereza. Y qué sueño. Y comienza todo el mundo a llamarte, a escribirte. La carne se opone a esto. De hecho hay gente que, esto es chistoso, estamos ahorita en pleno pico de Omicron, ¿no? Y le quiero contar que sí, hay un riesgo. Está medio Cali con gripa. Medio Cali está con gripa en este momento. Y le quiero decir que hay gente que dice, voy a ir al culto. Y la carne le dice, ¿cómo? ¿Y el Omicron? Ay, verdad. Pero invítelo a un paseo. Hoy tenemos una tercera parte de la iglesia con COVID. Hoy. Y tenemos otra tercera parte de la iglesia paseando. Y yo digo, Señor, qué chistoso es esto. ¿Es que en el paseo no da COVID? Entonces la carne te dice, no vayas a congregarte. La carne te dice, no vayas a orar. La carne te dice, no ayunes. Permítame decirle algo del ayuno. Hay gente que a la hora de ayunar saca 1000 excusas para no ayunar. Y hoy yo le voy a mostrar qué poderoso es el ayuno para golpear la carne. El ayuno tiene una connotación espiritual muy fuerte. Pero cuando uno va a ayunar, entonces uno dice, ay, voy a ayunar. Sí, yo me siento fortalecido, aleluya. El día que empezó a ayunar, el ardorcito, la maluquera, el mareo. Entonces la carne te dice, ¿qué? No ayunes. Hay una pelea, escúcheme, hay una pelea siempre entre la carne y ¿qué? El espíritu. Ahora, vamos a leer la historia de un muchacho que tuvo un argumento para vivir en la carne. Entonces la carne, yo le digo a veces a los jóvenes, busca a Dios. ¿Y sabes cuál es la respuesta de los jóvenes? Te dicen, no, es que yo estoy muy joven, es que yo quiero disfrutar mi vida. Escúcheme, nada más absurdo que eso. Yo le doy gracias a Dios porque yo a Dios le entregué algo que mucha gente no pudo darle, la juventud. Yo me entregué al Señor en mi adolescencia
Y le quiero decir, no hay nada mejor en la juventud que vivir para Dios. Pero los jóvenes, la carne les dice, ay, te vas a volver evangélico. Entonces, si eres evangélico, no rumba, ¿sí? No feria, no mujeres, no trago, no esto, no sexo. Escúcheme, todo lo que la carne nos ofrece, finalmente va a pasar una cuenta. Todo en la vida es así. Por eso lo leímos, el que se ocupa de la carne cosechará muerte. Entonces había un joven que tenía todo, pero se dejó seducir por la carne. Mateo, acompáñeme por favor, a Lucas, perdón, capítulo 15, versículos 12 y 13. Lucas 15, 12 y 13. Este es el hijo pródigo. Tenía todo en su casa. Y dice la palabra, y el menor de ellos, porque eran dos hijos, el menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, como no te has muerto, algo bien ofensivo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y luego dice que el papá, ¿qué hizo? Le repartió, ¿qué? Los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y subraya esto, y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Permítame decirle algo muy interesante. Mire, yo rumbié hasta la saciedad. Después de un tiempo de rumba, de trago, de cigarrillo, de excesos, ¿sabe qué queda? Nada. ¿Sabe que la carne te va a pedir siempre qué? Más. La carne va a tratar siempre que hagas algo más, que lleves un poco más el límite, que corras un poco más la marca. La carne siempre va a pedir más. Y este muchacho vivía bien en su casa. ¿Y qué ocurrió? Pidió su herencia y se la malgastó viviendo como perdidamente en la carne. El Señor Jesús nos enseña un principio en Mateo, acompáñeme a Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. Mateo 26, 40 y 41. Esto nos va a servir para vencer la carne. Yo no sé si usted quiere vencer la carne, yo sí la quiero vencer. Yo quiero vencer la carne. Y dice la palabra del Señor. Vino luego a sus discípulos. ¿Dónde estaban? En Getsemaní. Al Señor lo van a arrestar, lo van a llevar a la cruz. Él les pide a sus discípulos que oren por él. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ¿qué? Una hora. ¿Qué es velar? Una vigilia. Nosotros hacíamos vigilias antes de la pandemia y venía mucha gente, pero muchos brillaban. ¿Por qué? Por su ausencia. ¿Sabe por qué? Porque la carne dice, y te vas a ir a trasnochar a la iglesia. La carne dice eso. Pero váyase para un cine de noche, o váyase a comer de noche, o vaya, salga de noche y verá que la carne está como feliz. Y el Señor les dijo esto a los discípulos: ustedes no han podido velar ni una hora. Ahora, yo les voy a lanzar un desafío. ¿Usted quiere hacer morir la carne? Por lo menos una vez al mes haga su propia vigilia. ¿Una vigilia de cuánto? De una hora. Apago celular, apago televisor, me encierro en mi habitación, me postro delante de Dios, canto, leo la Biblia. Una hora. Se va a dar cuenta de la oposición de la carne. A los 5 minutos de orar ya no sabes qué orar. A los 10 minutos tu mente, tu carne te dice: prende el celular a ver quién te mandó mensaje. A los 15 minutos se te hace eterno estar encerrado en el cuarto. La carne te dice: sal de ahí. Pero escúcheme, el Señor dijo: ustedes no pudieron velar una hora, y les va a dar una razón. Versículo 41. ¿Qué me recomienda la Biblia? Velad, y luego ¿qué dice? Y orad, para que no entréis ¿en qué? En tentación. Vamos despacio. Yo quisiera enseñarles muchas cosas, pero si Dios me lo permite tengo todo el año.
entrar en tentación. Escúcheme. La gente dice, ay, fulano de tal cayó en pecado. Entonces cuando yo comencé en las cosas de Dios, pues yo soy muy gráfico y yo me imaginaba como alguien caminando así, y pum, un hueco y cayó. Y uno dice, ay, cayó en pecado. No, no, no. Una persona no cae en pecado si no vive primero un proceso de tentación y un proceso de permitir que la carne lo gobierne. Escúcheme. Ay, es que esa persona se fue con otra persona y arruinó su hogar. Es que esa otra persona que se metió es mala. No, 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 no. Tienen que haber dos ingredientes: la tentación por un lado y por otro lado una naturaleza como carnal. Le voy a explicar algo muy tremendo. Ayer yo hablaba con alguien y me decía, yo tengo miedo a perder la salvación. Y yo le explicaba a esa persona que es que la salvación no se pierde de la noche a la mañana. Hay tres procesos que sufre el corazón antes de perder la salvación. El corazón primero se enfría, luego el corazón se endurece y finalmente el corazón se entenebrece. Tres procesos. Hay un enfriamiento y luego hay un endurecimiento del corazón y último, el corazón se llena de tinieblas. No es que de la noche a la mañana perdemos la salvación. Qué horrible. Así mismo es el pecado. Ay, es que yo era demasiado débil. Escúcheme, hubo un proceso antes de entrar a la tentación. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El Señor me enseñó dos cosas respecto a esto: velen y ¿qué? Y oren. Yo estoy completamente convencido que un cristiano que ora y un cristiano que vela no entrará ¿en qué? En la tentación. Y luego el Señor dice, el espíritu a la verdad está como, mire, su espíritu ahí está. Ay, yo quiero escuchar más la palabra, pero ¿sabe qué le dice la carne? Ay, ya, que acabe rápido esto, me quiero ir rápido. Es pensar mil cosas. Por eso yo le recomiendo, aquí no vea el celular. Ay, yo estoy buscando en el celular. Yo soy a la antigua en eso, porque estás allí en el celular, estás con una palabra y cualquier cosa te saca del camino. Entonces, ¿qué ocurre acá? El Señor dio este principio. El espíritu, ¿cómo está? Dispuesto. Pero la carne, ¿cómo está? Débil. Entonces, en mí está la decisión: ¿cuál de los dos voy a fortalecer este año? ¿Cómo se fortalece la carne? Haga todo lo que la carne le diga que haga. Dele rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos. Dele rienda suelta a la inmoralidad. Dele rienda suelta a todo lo malo y la carne se va a hacer como fuerte. Ahora, si el espíritu está dispuesto, entonces yo tengo que obligar a mi carne a obedecer a mi espíritu. Y de eso les voy a hablar hoy, si me alcanza el tiempo en esta mañana. En la versión PDT, la palabra de Dios para todos me dice esta versión: quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es ¿qué? Débil. Le voy a decir algo muy interesante. A la carne no le gusta ayunar. Y permítame enseñarle un principio. La carne no le gusta orar, la carne no le gusta congregarse, a la carne no le gusta leer la Biblia, a la carne no le gusta meditar en la palabra. La carne quiere meditar cosas sucias, cosas incorrectas. La carne, pero usted tiene el poder de controlar la carne. Escúcheme. Si la carne es débil, contrólela. ¿Cómo la controlo? Cuando vivo ¿en qué? En el Espíritu de Dios. Ahora le voy a decir algo bien poderoso. Usted sabía que hay un pecado que se llama glotonería. Yo en diciembre pequé de gula. Mi mamá hace unos buñuelos y yo literalmente no, en cada sentada me comía 6, 7, 8, 9 buñuelos. Gula. ¿Tenía hambre? No. Usted sabe que la glotonería o la gula está directamente relacionada con la inmoralidad sexual. Le voy a poner este ejemplo.
Gula es un deseo excesivo por comer, ¿cierto? Un deseo casi incontrolable ¿de qué? De comer, la gula, la glotonería. Y la laxivia es un deseo incontrolado por los placeres sexuales. Así que una persona que vive en un tema de glotonería puede ser muy propensa también a vivir en un tema de ¿qué? De laxivia, porque van de la mano. Y para lo uno y para lo otro hay una solución: el ayuno. Escúcheme esto. Cuando yo ayuno, yo estoy doblegando mi carne. Escúcheme. Si yo soy capaz de dejar de comer, que es bueno, voy a poder dejar el pecado, que es malo, a través de algo que solo el ayuno me da. Se llama dominio propio. Entonces, si usted tiene un problema de inmoralidad sexual o usted tiene un problema de glotonería, le voy a dar la solución: ayune, hermano. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 13. La Biblia dice: las viandas o la comida para el vientre, para el estómago, y el vientre para las viandas. Pero tanto a lo uno como a las otras las destruirá ¿quién? Dios. Y qué curioso que en el mismo versículo que me está hablando de comida y de estómago, luego dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor ¿para qué? Para el cuerpo. Qué curioso es esto. ¿Sabe una cosa? Si usted tiene problemas de autocontrol, le voy a dar la clave: ayune. Ayune. ¿Qué nos pasa cuando vamos a ayunar? Por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? A mí no me gustan las empanadas, de ninguna forma. Pero solo es que yo delante de Dios proclame ayuno y las empanadas comienzan a seducirme. Por donde pase una empanada me dice: ven, estoy rellena, tengo carne. Porque mi carne ¿qué? Se levanta. Escúcheme, la carne ¿qué? Se levanta. ¿Cómo yo doblego mi carne? Haciendo lo que el Espíritu quiere que haga. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ok. Ahora, el hermano que es débil no ora, no ayuna, no se congrega, no hace vigilia, no medita en la palabra, no lee la Biblia. Entonces el hermano débil siempre vivirá en pecado. El hermano fuerte ayuna, ora, lee la Biblia, medita en la palabra, adora a Dios. ¿Y sabe qué le va a ocurrir en su vida? Va a vivir en victoria sobre aquello que lo avergüenza. Dicen que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, entre A y B. Entonces el cristiano débil no anda en línea recta, fluctúa, está arriba, está abajo, está bien, está mal, está santo, está pecaminoso, está orando, dejó de orar, se congrega, no lo volvemos a ver. Entonces lo que le iba a tomar a ese hermano semanas o meses, ahora le toma años. ¿Por qué? Porque vive para la carne. Escúcheme, permítame decirle algo sobre esto profundo. Yo comparo mi relación con Dios con estar casado. Cuando uno se casa, adquiere unos beneficios, pero adquiere ¿qué? Unos compromisos. El peor error a la hora de casarse es querer seguir viviendo como soltero, pero ahora con mujer. El peor error de venir a una iglesia es querer disfrutar la sanidad, la prosperidad, la paz, todo lo que Dios quiere darte, pero a su vez disfrutando de la carne. Es fácil. Y yo quisiera que este año 22, con todo lo que se quiera levantar, con todo lo que venga por delante, usted este año ¿qué? Avance,
crezca, prospere, que este año sea tu mejor año. Pero eso no lo decide Dios. ¿Sabe quién lo decide? Usted mismo. Algo más que decirle. Entonces, ¿cómo domino la carne? Le voy a decir que hay que aprender a dominar el alma, y hoy voy a darles la primera parte de esto. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, voy a continuar. Y esto es algo que David, el rey David, aprendió. Esto es un misterio. ¿Cómo domino mi alma? La palabra dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. 1 Tesalonicenses 5, 23. Dice la Biblia: y el mismo Dios de paz os santifique. La palabra santificar significa purificar, apartar. Os santifique, ¿por qué? Por completo. ¿Qué quiere Dios contigo? Apartarte por completo. ¿Qué quiere Dios apartar de tu vida? 3 áreas. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sonó la carne. Espíritu, ¿qué cosa? Alma y ¿qué cosa? Y cuerpo. Ok. Ahora, para poder tener control sobre el cuerpo, vamos a dominar el alma. ¿Qué hay en el alma? Intelecto, voluntad y emociones. La palabra alma viene de la palabra griega anemos, que significa viento. La palabra alma también tiene que ver con la palabra ánimo. Entonces hay gente que dice: estoy desanimado, estoy sin alma. ¿Qué hay en el alma? Intelecto, voluntad, fuerza y emociones. El rey David entendió que el alma es algo bien peligroso. Escúcheme, ¿qué me hace pecar en el cuerpo? Mi alma. No sé si usted vio esta noticia tan alentadora, pero en Chipre, que lo menciona la Biblia, encontraron una nueva variable del COVID y le colocaron un nombre bien curioso: Delta Crom, porque tiene toda la, digámoslo, la fuerza de hacer daño del Delta, pero es tan contagioso como el Omicron. Escúcheme esto: lo que hospitalizó a muchas personas hace 2 años para acá fue mutando, y la variable más fuerte fue la Delta, que era agresiva. Ahora salió Omicron. Omicron, gracias a Dios, es muy contagiosa, pero no es agresiva. Pero el día de ayer descubrieron en Chipre una nueva variable que se llama Delta Crom, que fusiona la agresividad del Delta y el contagio masivo del Omicron. Hay 25 personas detectadas con esta nueva variable. 11 de las 25 están hospitalizadas. Y sabe que cuando uno comienza a escuchar esta serie de noticias, el alma se turba, el alma se angustia, el alma se estresa. Pero David aprendió a controlar su alma, y a través de controlar su alma aprendió a manejar también su carne o su cuerpo. David entendió este misterio. Lea conmigo, por favor, el Salmo 62:1. Salmo 62:1. La carne se pone nerviosa, el alma se angustia. Yo no vine a pararme aquí a darle malas noticias a ustedes, pero la fe no niega la realidad. Posiblemente este año, posiblemente
este año hayan cepas más agresivas del COVID. Y esto va a generar en la humanidad temor, va a generar en la humanidad miedo. El alma de mucha gente se va a afligir. Escúcheme, el alma es lo que hace pecar al hombre. El alma, ahí están las emociones, ahí está la voluntad. ¿Sabe? Cuando un adicto está en la calle, yo he dicho muchas veces esto, y uno va con toda la buena intención y le dice al muchacho que está ahí en el andén, le dice: ¿tienes hambre? Y dice: sí, tengo hambre, regálame 1,000 para un pan. Y tú sacas y le das 1,000. Aunque en ese momento él tiene hambre, su alma está bajo cautividad, y apenas recibe los 1,000 pesos, un alma enferma ahí mismo le dice: no vas a comer, vas a drogarte primero. ¿Cómo estaba su alma? Enferma. Así que el alma enferma tiene una profunda relación con los pecados ¿de qué? De la carne. Yo conozco gente que está adicta a algo malo. Yo conozco gente que me dice: yo quisiera dejar esto, pero como la voluntad está en el alma, si no se sana el alma, no hay voluntad. Mire, yo conozco gente honesta que dice: yo quiero dejarlo, no sé cómo hacerlo. El paso es: trabaja tu alma. Si tu alma se sana tu cuerpo también. Salmo 62:1. Hay un título de ese salmo, dice: Dios es ¿qué? El único ¿qué? Si este año nos dan malas noticias, lea el Salmo 62. ¿Cuál es tu único refugio? ¿La vacuna? ¿No? Esto es absurdo lo que estamos viviendo hoy en día con las vacunas. Y nos van a llevar a una tercera. Ya hay países, Chile por ejemplo está hablando de una cuarta dosis. Yo he conocido gente en esto del COVID saludables y murieron. Y he conocido gente fumadores y están vivos. Esto es una cosa loca. Ahora, cuando reciben malas noticias, el alma se turba, y ahí es donde la carne dice: vamos a tomar, vamos a consumir, vamos a buscar un escape. No, 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 no. Tu único refugio es ¿quién? Dios. Entonces el salmista dice lo siguiente: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene ¿qué? Ahora, como esto es algo que yo tengo que irles enseñando lentamente, el cristiano que ya no es carnal aprende a controlar su alma. Escúcheme. ¿Qué es un cristiano carnal o almático? Es un cristiano emocional. Se lo voy a repetir. ¿Qué es un cristiano carnal o almático? Es un cristiano ¿cómo? Emocional. Entonces, si las cosas están bien, bendito sea el Señor. Entonces, si las cosas no hay problema, alabo a Dios y sigo a Dios. Es un cristiano inmaduro, un cristiano débil, carnal, almático. Dentro de 8 días le voy a contar 2 historias de David, pero espectaculares. Una de esas historias, David se le enferma un bebé. Y la Biblia dice que David va y ayuna y ora a Dios para que su bebé ¿qué? No muera. Y llega un momento donde los que rodeaban a David se enteran que el bebé ha muerto y ninguno le quiere decir al rey eso. Y él nota eso y se levanta y dice: ¿el bebé ha muerto? Y le dicen: sí, rey. Tenían miedo porque lo vieron tan mal ahí llorando, no se paró de ahí de orar, de clamar, de pedir a Dios. Dijeron: ahora que le demos la noticia, ¿cómo se va a poner? Y sorprendentemente David
le dicen, el bebé ha muerto, y dice, ok, y se va a bañar, y luego pide que le den comida, y todos se quedan como, no entendemos la reacción del rey. Y el rey les da una respuesta magistral, les dice, cuando el bebé estaba vivo, yo ayunaba y oraba, pero ahora no puedo hacer nada. Él se fue y ahora más bien yo iré a él y él no volverá a mí. Eso solo lo hace una persona que no es controlada por su alma, sino ¿por quién? Por el Espíritu. Escúcheme. Una persona controlada por la carne se desmorona, se quita la vida, se deprime, maldice a Dios. No, David llegó a un nivel que ojalá Dios nos permita llegar, donde ya no sea el alma el que nos controle. Ay, hoy no quiero orar. ¿Por qué? Porque estoy brava. Almática. Un buen argumento para decirle a tu esposa cuando esté furiosa. Almática. ¿Y qué es eso? Vaya a la iglesia. Almática. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una tragedia? ¿Nos descomponemos? ¿Renegamos? ¿Maldecimos? Cuando el alma se sujeta al espíritu, David ahora dice, denme comida, porque ya nada puedo hacer. Eso lo vamos a ver más en profundidad. Ahí en el Salmo 62, la versión NBI dice, solo en Dios haya descanso. ¿Quién? Mi alma, de Él viene mi salvación. Cuando te den una mala noticia, vas a comenzar a decir, mi alma descansa ¿en quién? En Dios. Alma descansa en Dios. Alma descansa en Dios. Estaba yo recuperándome del COVID del año pasado. Nunca pensé que a mí me iba a dar COVID. Nunca, nunca, jamás. Estaba débil. Arrastraba los pies. Me sentía como una persona, un adulto mayor. Literalmente estaba sintiendo como cuando una llama se va apagando. Así me sentía día a día. Y en el peor momento se enferma toda la familia de mi esposa. Y se enferma mi hijo. Y un sábado mi esposa lo lleva a la clínica con una diarrea increíblemente fuerte. Y cuando ella me llama y me dice positivo para COVID para el niño, yo sentí que todo por dentro se me derrumbó en ese momento. Y le dije a Marcela, no hay otra opción sino que vamos a orar ya mismo. Y ella está ya escuchando y sabe que es verdad. Nuestra oración fue, Señor, gracias. Ese no era la carne la que estaba orando ahí. ¿La carne quiere dar gracias por un problema? No. Esa no era mi naturaleza almática. Esa era la naturaleza ¿qué? Espiritual. Al otro día yo tenía culto, me acuerdo. ¿Y sabe qué me dijo la carne? Mañana no vas a ir al culto a predicar. No hay, estás desanimado, no hay ánimo. Le dije que qué, mañana como sea voy a predicar. Mañana voy a estar allá. Aprender a controlar la carne, aprender a controlar el alma es lo mejor que nos puede ¿qué? Pasar. Lea conmigo por favor 2 pasajes más. Salmo 42 versículo 5. ¿Sabe quiénes son los cristianos que más dan pelea? Los carnales, los almáticos. Esos son los que no crecen, no avanzan, se estancan, le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a Dios. Salmo 42, voy a leer el título. Dice la Biblia, mi alma tiene sed de ¿qué? Wow, un salmo dedicado al alma. Pero en el 5 dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué está haciendo el salmista? Formulando una ¿qué? Pregunta. ¿Usted sabe que usted le puede hablar a su alma?
¿por qué te abates? ¿Sabe? La palabra abatir significa tirar o hacer caer al suelo una persona que está en pie de un lugar alto, generalmente con fuerza o con ímpetu. Abatir es tirar al piso. Y aquí David le dice: ¿por qué te tiras al piso, alma mía? La palabra turbar significa alterar el estado o el curso normal de una cosa. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Hay momentos donde yo tenía que ordenarle a mi alma y decirle: ya no más, ya no más, ya no más. Y este pasaje me formula una respuesta interesantísima. Le está hablando a su alma y dice lo siguiente: espera, ¿en quién? En Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía. Si usted va al 11, el 11 es exacto, son dos pasajes gemelos, el 5 y el 11. Lea el 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía. ¿Y qué? ¿Por qué en el mismo capítulo dos veces se repite el mismo versículo? Porque es supremamente ¿qué? Importante. ¿Quién me va a controlar este año? ¿La carne, el alma o el espíritu? Salmo 103. Cuando leí este salmo me acordé que esto era una canción que entonábamos, un coro lindísimo. Yo quiero desafiarlo a que usted coja un día la Biblia en los salmos, que son canciones, y usted con su voz melódica, usted que es bien armónico, que es bien coordinado, afinado, no lo lea, cántelo. Cánteselo a él. Va a ver cómo su espíritu comienza a agradecer esto que usted está haciendo. En el Salmo 103 dice: bendice. ¿Qué le está dando David a su alma? ¿Una qué? Una orden. Bendice, ¿qué cosa? Alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser. ¿Cuál es todo mi ser? Espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Y le ordena de nuevo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas ¿qué? Tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. De tiempo en tiempo es bueno sentar al alma y decirle: escúchame, ¿quién te sanó? ¿Quién te levantó? ¿Quién te bendijo? ¿Quién estuvo contigo? ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién te ha sustentado? Es bueno dominar el alma.